Siempre, porque muchas veces me toca hablar al final, ya todos tenemos la cabeza llena de palabras. Y también, cuando uno llega al final, tiene muchísimas ganas de caer en la tentación de contestar a múltiples provocaciones que se suceden. Pero en todo caso, creo que lo mejor es hablar de lo que veníamos a hablar, que es la rendición de cuentas. Podemos tener muchas ideas de lo que es la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas no es solamente la exposición de motivos donde se dice cuál fue el resultado del año que pasó. En esta, que es una última rendición de cuentas, es también, como la fue la del año pasado, algo que va mucho más allá y aborda el conjunto del quinquenio. Y además, y digo porque, con mucho respeto, aquí hay muchas personas que es la primera vez que abordan la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas implica muchísima información que obviamente en esta que viene por separado del presupuesto no hemos tenido tiempo de abordar, pero inciso por inciso, ministerio por ministerio, está el cumplimiento de metas de cada uno de esos ministerios que sí tiene que ver con la vida de las personas, por las dudas que alguien piense que las rendiciones de cuentas y el presupuesto no tienen que ver con la vida de las personas. Más allá que hablamos de muchos números, allí es donde se jugó en el caso del periodo pasado, y se va a jugar cuando a finales de agosto venga el presupuesto, el quinquenio que tenemos por delante. Y además de eso, están también las rendiciones del resto de los organismos, inclusive de las personas públicas no estatales. En mi caso, señor presidente, hay algunos aspectos que me tocó como al diputado preopinante y otros que están aquí presentes, están en las comisiones de presupuesto con anterioridad, y hay temas que hemos seguido y nos interesa darle el cierre, un cierre que no es el que hubiéramos querido, porque en realidad nosotros vamos y venimos con el medio punto de la pobreza, de la no pobreza, pero ¿saben una cosa? Esos puntos de la pandemia de la pobreza significaron 100.000 personas más, porque hay que ponerle el número, no el porcentaje. Eso fue lo que significaron. Y efectivamente había existido un planteo en relación a cuáles debían ser las medidas para que nosotros lográramos, ¿verdad?, no tener ese número que lamentablemente fue el mismo. Pero independientemente de esto no es querido, uno no se regodea hablando de este tema, porque siempre tratamos de ver por dónde eran las salidas, cuáles eran las salidas, y además siempre veíamos esa distancia que se iba produciendo con la pobreza infantil. Esa pobreza infantil que, a pesar de las medidas tomadas a las que me voy a referir, sin embargo siguió creciendo. Y esto lo fuimos advirtiendo desde el propio año 2021, cuando se aprueba la partida especial para la primera infancia llamada Programa 404. Programa que inicialmente parecía que iba a ser solo del Ministerio de Desarrollo Social, pero que sin embargo después le fueron apareciendo el Ministerio de Vivienda, el ACE, ANEP, INAU, y fue cambiando de forma hasta llegar a una distribución específica. Nosotros entendíamos, y lo conversamos muchas veces, que era sustantiva la necesidad de una articulación y de un plan en común, y no de reparto de dinero para que cada uno hiciera ya algunas actividades que tenía planificadas. Pero fuimos visualizando con claridad
en la rendición de cuentas del año 2022 que estas partidas no se habían ejecutado en su totalidad, aunque aparecían como ejecutadas, porque lo que no se gastó fue para la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nadie lo desmintió nunca, lo dijimos acá muchísimas veces. Silencio de radio. Lo volvimos a repetir en la rendición de cuentas del año 2023. Es decir, allí, con claridad, además de todo, ya estaba ese crecimiento en aquel momento y con la otra forma de medir de la pobreza que había crecido a pesar de esos 50 millones de dólares anuales que se ponía o se había tomado la decisión de destinar para la lucha contra la pobreza infantil, había crecido esa pobreza infantil en 4 puntos, señor presidente. Y volvimos a insistir en dónde estaba el KID, pero en realidad vino una solución mágica, porque si alguno tiene interés en leer las actas de aquella época, se crea un fondo especial, el Fondo Infancia. Y además, todo lo que tiene que ver con el programa 404 pasa a la supervisión de la Oficina de Monitoreo o la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas radicada en la Presidencia. Y en realidad, señor presidente, este Fondo Infancia, cuando se lo crea, quien hace la propuesta dice con claridad que objetivamente ha habido problemas para gestionar esta partida especial, más allá de los resultados concretos de cómo seguía creciendo, pero también estaba el no cumplimiento de las medidas. Bueno, hoy tenemos el cierre de ese programa. Hoy tenemos el cierre de ese programa. Perdón, señor presidente, pero acá vuela, todo el mundo camina alrededor, está complicado poder cerrar. Llega la rendición del 2004. Podrían, los que tengan interés, y como seguramente sea la última vez que lo haga, el inciso 15 del Ministerio de Desarrollo Social, quien tenga interés puede leer el cumplimiento de metas en las cuales no se cumplió ni con la meta del bono crianza, ni con las metas vinculadas con las becas socioeducativas. En el tomo 2 de ANEP, en el tomo 2 de ACE no hay rendición del 404, en el tomo de INAU no hay rendición del 404, pero hay otro documento, por eso yo decía que la rendición es mucho más que mirar los artículos y la exposición de motivos. Hay un documento especial que es rendición de cuentas y balance, personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos. Y aquí está que en realidad cuando se crea el Fondo Infancia recién se logra, bueno, hay fechas diferentes de instalación, de la promulgación en marzo del 24, la instalación en abril, pero en realidad se le asignan 200 millones de pesos y esos 200 millones que se le asignan, de ellos 10 son para el funcionamiento del fondo, 190 se ejecutan el 17 de diciembre del año pasado. 17 de diciembre del año pasado fueron ejecutados para pagar al INAU los gastos de funcionamiento de aquellos CAIF que habían sido abiertos. 17 de diciembre del año pasado. O sea que nuevamente la ejecución, porque esos 200 millones vienen de aquella partida inicial. Entonces, digo esto a modo de ejemplo para entender que nosotros tenemos que ser capaces de mirar, porque efectivamente para nosotros, y creo que para todos los que estamos acá,
porque yo comparto que acá no es un problema de sensibilidad o no sensibilidad, el poder encauzar y llevar adelante una real batalla contra la pobreza infantil es algo que nos compromete a todos. En segundo lugar, quiero referirme, señor ministro, porque con esto de alguna manera, señor presidente, perdóneme, quiero... me estoy adelantando, señor presidente. Quería cerrar un capítulo sobre el que trabajé durante todo el periodo pasado. Y me parece que eso es bastante más importante que algunas otras cosas que se dijeron. No me voy a referir, mejor que no me acuerde. En segundo lugar, quiero hablar sobre las peculiaridades de esta rendición de cuentas. ¿Por qué, señor presidente? Porque en realidad todos decimos, y se dijo en la comisión, y bueno, la rendición de cuentas siempre sabemos que es un único artículo que aprueba la rendición de cuentas del año anterior y punto. Y soy las personas que piensan que porque siempre se hizo así, no tiene por qué seguir haciéndose así, y que aquí efectivamente, y antes del presupuesto que recién viene en agosto, había necesidad de plantear una serie de artículos que son los que están planteados con absoluta, total transparencia. Y aquí quiero hacer, sí, un breve paréntesis. Me parece que este desgaste que se hizo tratando de denostar al ministro Gabriel Odone, es decir, es absolutamente injusto porque fue totalmente transparente. Podría haber enmascarado, maquillado sus intenciones y las transparentó del primero al último en relación a cada uno de los artículos, además del que aprueba la rendición de cuentas. Y en ese sentido, creo que fue absolutamente riguroso en el análisis que se hace, mostrándonos, además de que está, eso sí, en la exposición de motivos, mostrándonos toda su línea de racionamiento respecto a eso, que puede parecer una tontería, que seguramente, y menos a esta hora, tenga poco interés para quienes siguen nuestra transmisión, pero que tiene que ver con medidas concretas que se tomaron para lograr concretar la regla fiscal. Porque efectivamente el ministro nos demuestra, yendo al corazón, como dice él, de su presentación, que uno de los temas centrales ha sido el incumplimiento de la regla fiscal. Y quiero decir algo, en realidad, señor presidente, nosotros, me recuerda a la discusión hace 5 años, porque nosotros decíamos hace 5 años, es decir, que el déficit que dejaba el gobierno del Frente Amplio era un déficit manejable y que en realidad se estaba centrando todo en que el objetivo era el déficit fiscal. Y haciendo un paréntesis dentro del paréntesis, aclarar, el diputado Zavala me ganó de mano, iba a leer la misma frase que el diputado leyó respecto a la previsión de déficit fiscal para este año de 3%, donde el ministro deja las dos hipótesis, entre una de ellas es que quizás el gobierno saliente pensaba que el gobierno entrante iba a hacer un ajuste fiscal. El paréntesis dentro del paréntesis es que ajuste fiscal y incremento de tributos no son sinónimos. Y creo que más allá de la pregunta hecha sin suspicacia o con suspicacia pensando que eso era lo que podía estar, es decir, el decreto 90-20 fue un ajuste fiscal también y fue la reducción de 15% de los gastos de absolutamente, o de los 15 incisos, ¿verdad?, de los 15 ministerios, y la sugerencia a los organismos de 220 que hicieran parecido. Volviendo al punto, el ministro dice que en realidad
se incumplieron los 3 pilares de la regla fiscal, que no quiere decir, y lo dice con total claridad, y no les voy a leer toda la versión taquigráfica, no se asusten, que puede, es decir, que piensa aplicar una regla fiscal o que debería aplicarse una regla fiscal con otras características, manteniendo el carácter de regla fiscal. Algunas de esas características que están dichas por el propio Consejo Fiscal Asesor. Porque yo quiero decir que el primero que habla del incumplimiento de la regla fiscal no es el ministro de Economía, no es el gobierno del Frente Amplio, es el Consejo Fiscal Asesor. El Consejo Fiscal Asesor, dice el ministro, y todos lo sabemos acá, una entidad creada por la institucionalidad fiscal que puso a funcionar la LUC, y es que los 3 pilares fueron incumplidos durante el año 24. ¿Qué dice el Consejo Fiscal Asesor? Todos ustedes pueden acceder por internet al informe producido el día 20 de febrero del 25. Y dice, cumplimiento de las metas fiscales 2024. Por primera vez desde la creación de la nueva institucionalidad fiscal en 2020, se observó en 2024 simultáneamente un incumplimiento en las metas indicativas de los pilares 1 y 2, la activación de la cláusula de salvaguarda del pilar 3 de la regla fiscal. Además de aseverar esto, después se explica y desarrolla qué opina sobre cada uno de los puntos del incumplimiento. Y acá, vuelvo a insistir, no es el Ministerio de Economía, no es el gobierno del Frente Amplio, no son los zurdos que están diciendo que no se cumplió con la regla fiscal y no se pretende atacar a nadie. Y por lo tanto, dice algo más. Y esto está directamente vinculado con lo que nos han repetido durante toda la noche, que no es necesario el levantamiento, el incremento del tope de deuda, porque bastaría con aplicar la cláusula de salvaguarda. Bueno, yo les quiero decir lo que opinó el Consejo Fiscal Asesor sobre la activación de la cláusula de salvaguarda. ¿Saben lo que dijo el Consejo Fiscal Asesor? Dice, sobre la activación de la cláusula de salvaguarda para el tope legal de endeudamiento neto, el Consejo manifiesta su desacuerdo con su activación motivada por, comillas, sustanciales cambios en precios relativos. Se refiere al tema de la inflación, aquí todos están al tanto. Tal como fuese advertido en su informe del 29 de febrero del 24 y en ocasiones de intercambio con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que ya había advertido esto el Consejo Fiscal Asesor. El Consejo entiende que no es conveniente desde un punto de vista institucional la activación de la cláusula de salvaguarda en 2024, dado que la ambigüedad asociada a su justificación, vuelve a repetir, entre comillas, sustanciales cambios en precios relativos, podría llevar en el futuro a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de escape para una regla fiscal. Esto es, con otras palabras, lo que el ministro Odone señaló en su presentación al referirse a que él no estaba maquillando el tema del incremento de la necesidad del levante del tope de deuda. Y por otro lado, por lo tanto, estoy llegando al final, señor presidente, no se asuste, todos quieren que terminemos, pero me parecía que era valioso frente a apreciaciones con adjetivos, aportar apreciaciones con documentación sobre lo que aquí se ha estado debatiendo en esta noche. Y, sinceramente,
aquí no hay nada para disimular, aquí hubo transparencia y, por supuesto, las preguntas que no se contestaron, y esto entre broma y broma lo dijimos en la comisión, estuvieron absolutamente vinculadas con que las preguntas eran todas relativas al presupuesto y todos sabíamos que no tenía por qué contestar las preguntas relativas al presupuesto que se estaban haciendo, aunque algunas preguntas igual respondió en ese momento con mucho respeto el ministro Odone. Yo creo que ese mismo respeto no se ha tenido hacia él en muchas de las intervenciones que aquí se realizaron. Pero quiero terminar con algo. Cuando se habla de la falta de objetivos, cuando se habla de la falta de claridad, hay algo que en la rendición de cuentas está expresado muchísimas veces, pero que además en su intervención y pensando en el futuro, el ministro de Economía, en función de lo que es sin duda el programa de gobierno, lo reiteró muchísimas veces. Uno de los objetivos sustantivos de esta administración que comenzó el 1 de marzo es la lucha contra la desigualdad. Palabra que ustedes pueden ver las versiones taquigráficas, no fue dicha en esta sala, en ninguna de las rendiciones de cuenta del quinquenio pasado. La palabra desigualdad, dijimos muchísimas veces, no existía. Aquí está planteada como uno de los objetivos sustantivos del gobierno que se inicia, señor presidente. Muchas gracias.